Buenas, mi nombre es Carlos Miguel Jiménez Taborda, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica del UNAD y hoy les hablaré un poco acerca de la cultura. Definiendo la cultura con de mi forma de verlo, es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, costumbres, prácticas y expresiones que compartimos como sociedad y que definen nuestra identidad. La identidad refleja la manera de ser de un pueblo, moldeada por su historia y entorno. También el legado de conocimientos, costumbres y valores que se transmiten de generación en generación. Y la riqueza, ¿no? La diversidad cultural es una gran riqueza. Eh, Tenemos los elementos de la cultura. Entre ellos tenemos aquí las tradiciones, el lenguaje, que es muy importante, y las creencias. En las tradiciones tenemos todo lo que es la costumbre, los ritos, las festividades que se transmiten de generación en generación. El lenguaje es la forma de comunicación que refleja la idiosincrasia y el pensamiento de un pueblo. En las creencias tenemos el sistema de valores, religión y espiritualidad que dan sentido a la existencia. Digamos que cada cultura tiene sus creencias y esas creencias la van transmitiendo, ¿no? De una generación a otra generación se va transmitiendo todo eso, incluyendo el lenguaje y las tradiciones. En eso se basa la cultura. Más adelante veremos acerca de eso. Tenemos en tradiciones y costumbres, tenemos las festividades, la gastronomía. La gastronomía es muy importante porque esta identifica mucho a la cultura de una sociedad o un grupo. Y la gastronomía, digamos que se basa en los recursos con que esta sociedad cuenta, los platos típicos que reflejan la historia y los recursos naturales de la región. Dependiendo de los recursos naturales de la región, así va a ser la gastronomía de esa sociedad. La artesanía, técnicas y diseños, por lo menos hemos visto eh, los tejidos, los vestidos, algunas comunidades indígenas que se dedican a tejer y todo eso hace parte de la cultura, ¿no? En las festividades tenemos las celebraciones que reúnen la comunidad y fortalecen los vínculos sociales. En todas las culturas existen las festividades y algún tipo de celebración que en sí reúnen mucho a una comunidad y, y celebran, digamos, lo que por costumbre ellos hacen y han hecho todo el tiempo y es lo que se les ha enseñado. El arte y la expresión cultural, ¿no? También existe la literatura, la música, la danza, artes visuales. En la literatura tenemos obras que reflejan la idiosincrasia y la visión del mundo de un pueblo. En la música están los ritmos, instrumentos y géneros que expresan la identidad cultural de una región. Por ejemplo, la música varía dependiendo de la región en la que nos encontremos. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos distintos grupos o géneros musicales y dependiendo de la región, digamos que una tiene más impacto que otras. En artes visuales tenemos las pinturas, esculturas y otras manifestaciones artísticas que captan la belleza y la esencia de una cultura. Desde la antigüedad, la cultura se ha, digamos, mostrado o enseñando cómo eran las costumbres por medio de las artes visuales, por lo menos en los muros que dejaban talladas algunas figuras. Entonces, dependiendo de esas figuras, podemos estudiar o se puede estudiar cómo era la cultura en esos tiempos, cuáles eran las tradiciones o a qué se dedicaban. La importancia de preservar la cultura, ¿no? Aquí entra en juego la enculturación. La enculturación es el proceso mediante el cual las personas aprenden y adoptan los elementos de la cultura en la que viven, desde su nacimiento y a lo largo de toda la vida. Eso es lo que es la enculturación. Es como transmitir el conocimiento de generación en generación. O sea, los adultos mayores le van enseñando a los niños
y estos niños en un momento van a ser adultos que así también le van a enseñar a los hijos y eso es lo que se llama una enculturación, una enseñanza propia de la cultura eh, de tradición que ya se viene en una sociedad o un pueblo o una comunidad. También tenemos en eso, en esa enculturación también se enseñan algunas normas, costumbres y el lenguaje, que es algo muy importante. El lenguaje hace parte de una enculturación. Tenemos la identidad. La identidad de la cultura forja la identidad y el sentido de pertenencia de un pueblo. La diversidad, que es algo muy importante. La diversidad cultural enriquece a la humanidad y fomenta el diálogo intercultural. Tener la diversidad cultural es muy importante ya que gracias a ella podemos conocer costumbres en otras culturas, en otras regiones, inclusive muy lejanas. Inclusive se pueden adoptar. Eso es lo que se dominaría, llamaríamos, perdón, la aculturación. La aculturación es transmitir una cultura a otra generación diferente o a otro pueblo diferente, de una comunidad a otra. Enseñar costumbres, eh, normas, eso es lo que es aculturación. El legado, preservar la cultura, es asegurar que las futuras generaciones puedan conocer y disfrutar de su herencia, ¿no? Gracias a que podemos enculturizar y gracias a eso las nuevas generaciones logran tener conocimiento de lo que sucedía en el pasado, de cómo eran las cosas antes, a qué se dedicaban los abuelos. Eso es preservar la cultura. Y también que ellos lo hagan. El impacto de la globalización en la cultura. Un ejemplo, estudiar la cultura y la diversidad cultural en el contexto del posconflicto en Colombia es esencial para promover la reconciliación, la construcción de paz y el desarrollo inclusivo en el país. Después de tantos años de conflicto armado, Colombia enfrenta ahorita el desafío de reconstruir su tejido social y crear una sociedad en la que todos puedan convivir en paz, con respeto, un respeto mutuo. La cultura y la diversidad cultural juegan un papel fundamental en este proceso. Entonces, esa es la importancia de estudiar la cultura acá, porque conociendo eh, lo que algunas comunidades han tenido que vivir o pasar para llegar a cierto punto y luego les, digamos, por así decirlo, arrancado eso, conocer lo fuerte que ha sido para ellos. Entonces hay que colocarse o tener un sentido de pertenencia para poder decir, no, si estas personas merecen que le conservemos tal cosa o que le mantengan esa cultura o esas tradiciones que ellos tienen porque en realidad digamos, por así decirlo, la han luchado, han sacrificado mucho para mantenerla, para sostener su cultura. Y en conclusión, digamos que debemos reconocer, apreciar y preservar la riqueza de nuestras culturas es fundamental para construir un mundo más justo, tolerante y unido. Muchas gracias.